En una mañana que parecía comenzar como cualquier otra en la tranquila localidad de San Sebastián de los Reyes, una noticia rompió la rutina y sacudió los cimientos de varias familias conocidas en el panorama mediático español. El sol apenas asomaba entre las nubes cuando, en los pasillos de un juzgado madrileño, comenzaron a filtrarse detalles de una decisión judicial que cambiaría por completo el verano de algunos de los protagonistas más polémicos de los últimos años. Ortega Cano, el reconocido torero retirado y figura constante en la prensa del corazón, había estado preparando con ilusión unas vacaciones que, según su entorno, iban a ser un paréntesis necesario tras meses de tensión. Sin embargo, esas maletas que ya estaban listas para partir hacia un destino soleado y discreto, se quedarían junto a la puerta. El juez, de manera tajante y sin margen para negociación, había emitido una resolución que no solo suspendía su viaje, sino que lo obligaba a permanecer disponible para una citación inminente. La sorpresa no quedó ahí. Lo verdaderamente explosivo llegó cuando se conoció el motivo de tal medida: un testamento, supuestamente secreto, relacionado con dos personas que, aunque en apariencia no guardaban relación directa, sí compartían un nexo inevitable con Ortega Cano. Por un lado, Gloria Camila, su hija adoptiva y habitual rostro en televisión, y por otro, Michu, expareja de José Fernando, el hijo biológico del torero. Este documento, mantenido en la sombra durante meses, había salido a la luz en el momento más inesperado, desencadenando un torbellino de especulaciones, llamadas y reuniones de urgencia entre abogados, periodistas y familiares. Según las primeras filtraciones, el testamento no pertenecía ni a Gloria Camila ni a Michu, sino que era un texto que las mencionaba de forma explícita en relación con ciertos bienes, derechos y posibles responsabilidades. La figura de Michu, siempre envuelta en controversias mediáticas, se colocaba nuevamente en el centro de un huracán informativo. Desde su ruptura definitiva con José Fernando, había mantenido una vida pública intermitente, alternando periodos de silencio con declaraciones contundentes que avivaban la polémica. Para muchos, la idea de que su nombre apareciera en un documento legal de tal calibre no era sorprendente, pero la conexión directa con Gloria Camila sí que levantaba preguntas difíciles de responder. Mientras tanto, Ortega Cano intentaba, según fuentes cercanas, asimilar la noticia y contener su enfado. Las vacaciones canceladas eran solo la punta del iceberg. Lo que verdaderamente le preocupaba era el contenido del testamento y las implicaciones legales que podría traer para su familia. Desde su retiro de los ruedos, el diestro había tenido que lidiar con una cadena de situaciones complejas: disputas familiares, exposición mediática, problemas económicos puntuales y, sobre todo, la dificultad de mantener un equilibrio entre sus hijos. Ahora, con esta nueva bomba, todo parecía tambalearse de nuevo. El juez que llevaba el caso, conocido por su carácter riguroso y por no dejarse influenciar por nombres o apellidos famosos, había convocado a varias partes implicadas para que comparecieran en los próximos días. El objetivo era aclarar la validez y el alcance del testamento. La filtración apuntaba a que este documento habría sido redactado en circunstancias poco claras, tal vez incluso bajo presión o en un momento de vulnerabilidad de la persona que lo firmó. La identidad de este testador seguía siendo una incógnita en ese momento, y los medios competían por obtener cualquier pista. Mientras los platós de televisión comenzaban a organizar debates especiales y los reporteros se apostaban frente a las casas de los protagonistas, Gloria Camila se encontraba en medio de una tormenta personal. En redes sociales, su actividad había disminuido drásticamente en las últimas horas, lo que, lejos de calmar las aguas, alimentaba aún más los rumores. Algunas voces insinuaban que la joven conocía desde hacía tiempo la existencia del documento, pero que había preferido callar para no agitar la ya frágil relación con su familia. Otras, en cambio, defendían que se había enterado al mismo tiempo que el resto y que la sorpresa había sido tal que necesitaba aislarse para procesar lo ocurrido. En el otro extremo, Michu parecía dispuesta a no quedarse en silencio. Según testigos, había mantenido varias conversaciones telefónicas con periodistas de confianza, en las que dejaba entrever que el testamento podía sacudir no solo a la familia Ortega Cano,
sino también a otros círculos cercanos. Las versiones sobre su tono eran dispares. Algunos afirmaban que sonaba indignada y molesta, mientras que otros aseguraban que estaba tranquila y confiada en que la verdad, cuando saliera a la luz, la beneficiaría. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Hashtags como #testamento secreto, #Ortega Cano y #bomba judicial escalaban posiciones en cuestión de minutos. Programas de la mañana dedicaban horas a repasar la cronología de los acontecimientos y a especular sobre los posibles escenarios. ¿Podría este documento implicar una herencia oculta? ¿Existían bienes que nunca se habían declarado públicamente? ¿Era posible que hubiera deudas o responsabilidades que ahora recaerían sobre las dos mujeres mencionadas? En medio de todo, José Fernando permanecía en silencio. Su situación personal y legal, ya de por sí delicada, parecía impedirle pronunciarse públicamente sobre un asunto que, inevitablemente, lo tocaba de cerca. Algunos periodistas apuntaban que podía ser una pieza clave para entender la conexión entre Michu, Gloria Camila y el testamento, pero su ausencia mediática complicaba cualquier intento de esclarecer el panorama. Los días previos a la comparecencia judicial estuvieron marcados por movimientos discretos pero intensos. Los abogados de Ortega Cano revisaban minuciosamente cualquier documento, buscando inconsistencias o posibles vías de defensa. Por su parte, el entorno de Gloria Camila intentaba convencerla de que, pasara lo que pasara, debía mantener la calma y evitar reacciones impulsivas que pudieran ser usadas en su contra. En cuanto a Michu, sus allegados aseguraban que estaba recopilando pruebas y testimonios que, según ella, demostrarían la legitimidad del testamento y su derecho a que se respetara. Cuando finalmente llegó el día señalado, la expectación era máxima. A las puertas del juzgado, decenas de cámaras y micrófonos aguardaban la llegada de los protagonistas. Ortega Cano apareció primero, con gesto serio y evitando responder a las preguntas de la prensa. Tras él, Gloria Camila, vestida de manera sobria y con el rostro oculto tras unas gafas oscuras, entró sin pronunciar palabra. Michu, por su parte, llegó acompañada de su abogada, con una actitud que muchos describieron como desafiante. Dentro de la sala, el juez expuso de manera directa el motivo de la citación. El testamento, encontrado recientemente entre los efectos personales de un familiar lejano de Ortega Cano, incluía cláusulas que vinculaban de forma directa a Gloria Camila y Michu como beneficiarias y, en cierto modo, responsables de determinadas propiedades y obligaciones. Lo sorprendente era que estas disposiciones parecían contradecir versiones previas de otros documentos legales, lo que abría la puerta a disputas sobre su validez. El juez leyó fragmentos clave del documento, provocando reacciones visibles en las partes implicadas. Ortega Cano se removía en su asiento, mientras que Gloria Camila mantenía la vista fija en el suelo. Michu, en cambio, asintió levemente en varios momentos, como si confirmara internamente lo que siempre había sabido. La sesión se prolongó durante horas, con intervenciones de abogados, presentación de pruebas y discusiones acaloradas sobre la interpretación de ciertos términos. Al salir del juzgado, la tensión era palpable. Ninguna de las partes quiso dar declaraciones concretas, aunque se filtró que el juez había ordenado nuevas diligencias y que, por el momento, el documento seguía siendo considerado válido a la espera de más pruebas. Esto significaba que, en la práctica, las vacaciones de Ortega Cano quedaban no solo canceladas, sino que su verano estaría marcado por reuniones legales, estrategias judiciales y la constante presión mediática. Las repercusiones no se hicieron esperar. En los días siguientes, las tertulias televisivas desmenuzaban cada detalle de la audiencia, analizando los gestos, las ausencias y las pocas palabras pronunciadas. Se hablaba de un posible cambio en el equilibrio de fuerzas dentro de la familia, de la aparición de bienes desconocidos y de secretos que, de confirmarse, podrían reescribir parte de la historia pública de sus protagonistas. Lo que estaba claro es que este testamento secreto había abierto una caja de Pandora que difícilmente se cerraría pronto. Pese a los intentos de algunos por calmar la situación,
la vorágine informativa seguía creciendo. Cada nueva filtración añadía un matiz, una duda o una revelación que mantenía el interés de la opinión pública. Y aunque aún quedaba mucho por esclarecer, una cosa era segura: las vidas de Ortega Cano, Gloria Camila y Michu no volverían a ser las mismas después de aquel verano en el que un juez, con un simple auto, les cambió los planes y quizás el destino. La noticia de la suspensión de las vacaciones de Ortega Cano y la revelación del testamento secreto no tardó en filtrarse con todo lujo de detalles a los medios. En menos de 24 horas, las redacciones de revistas y programas de crónica social habían movilizado a sus mejores reporteros para seguir cada paso de los implicados. No se trataba de un caso más. La combinación de nombres mediáticos, un documento misterioso y la intervención directa de un juez lo convertían en un asunto de alto voltaje que prometía dar titulares durante semanas. En las tertulias, los analistas se dividían. Algunos defendían que el testamento no era más que una maniobra de distracción, un texto sin verdadero peso legal que había sido rescatado para crear tensión en un momento en el que las relaciones familiares ya estaban deterioradas. Otros, sin embargo, aseguraban que, de confirmarse su autenticidad, podía suponer un terremoto económico y emocional para todos. La figura de Ortega Cano, acostumbrada a estar bajo el foco, se veía ahora debilitada no por un escándalo amoroso ni por una polémica televisiva, sino por un documento frío, firmado y fechado, que parecía hablar más alto que cualquier declaración pública. En los días posteriores a la vista, comenzaron a salir a la luz detalles inquietantes sobre el origen del testamento. Según una fuente judicial, había sido encontrado por casualidad durante el inventario de bienes de un primo lejano de Ortega Cano, fallecido meses atrás. Entre papeles antiguos, recibos y fotografías, apareció un sobrelacrado con un sello notarial. Dentro, el texto mencionaba directamente a Gloria Camila y a Michu, señalándolas como herederas conjuntas de una propiedad en la Sierra Madrileña y de una suma de dinero cuyo origen no estaba del todo claro. El documento levantaba más preguntas que respuestas. ¿Por qué esas dos mujeres, sin relación cercana entre sí, figuraban como beneficiarias conjuntas? ¿Qué motivaciones tenía el testador para unirlas en una disposición tan particular? Y, sobre todo, ¿por qué Ortega Cano no tenía constancia de la existencia de esos bienes? La clave, según algunos, podía estar en los años más turbulentos de la familia, cuando los conflictos internos y las distancias emocionales habían dejado huecos por donde se colaban secretos y acuerdos no oficiales. Gloria Camila, por su parte, se mantenía en un silencio que desesperaba a los medios. Sus redes sociales mostraban imágenes antiguas, nada que reflejara su estado actual. Sin embargo, en su entorno más cercano se comentaba que estaba profundamente molesta. No solo por el hecho de verse involucrada en un proceso judicial inesperado, sino porque sentía que el testamento la colocaba en una posición incómoda frente a su padre y frente a la opinión pública. Temía que cualquier movimiento suyo fuera interpretado como una maniobra interesada. Michu, en cambio, parecía jugar una estrategia opuesta. Había concedido una breve entrevista telefónica a un medio digital, en la que, sin entrar en detalles, dejó entrever que el testamento era solo la punta del iceberg y que existían más documentos que podrían salir a la luz si seguían presionando. Estas palabras desataron la histeria en los platós, donde se especulaba con herencias ocultas, acuerdos firmados en secreto y posibles traiciones dentro de la familia. El juez, consciente de que el caso estaba adquiriendo dimensiones mediáticas, pidió a todas las partes discreción absoluta y ordenó nuevas pruebas periciales sobre el documento. Los peritos debían confirmar no solo la autenticidad de la firma y la fecha, sino también la legalidad de las disposiciones, dado que algunas cláusulas parecían chocar con la legislación vigente sobre herencias. Mientras tanto, Ortega Cano, lejos de calmarse, comenzó a mostrarse más irritable con su entorno. Canceló entrevistas, rechazó invitaciones a actos públicos y se refugió en su casa. Según allegados, se sentía traicionado, aunque no estaba claro por quién. La sola idea de que su hija y la expareja de su hijo compartieran una herencia misteriosa le resultaba insoportable.
Para él, no se trataba únicamente de dinero o propiedades, era una cuestión de lealtad, de confianza rota. El caso dio un giro inesperado cuando un periodista de investigación reveló que la propiedad en la sierra madrileña mencionada en el testamento había pertenecido décadas atrás a un empresario amigo íntimo de Ortega Cano. Este hombre, ya fallecido, había sido padrino en uno de los momentos más importantes de la vida del torero, y existían rumores de que su relación con la familia iba más allá de lo público. Si este empresario era efectivamente el testador, la conexión con Gloria Camila y Michu se volvía aún más misteriosa. Las cámaras no tardaron en desplazarse hasta la sierra. Allí, entre pinares y caminos estrechos, encontraron la finca, una construcción amplia, de estilo rústico, con signos evidentes de abandono. Los vecinos, al ser consultados, afirmaban que hacía años que nadie vivía allí, aunque recordaban visitas esporádicas de una mujer joven de cabello oscuro que podría coincidir con la descripción de Michu. En ese punto, la tensión alcanzó su punto máximo. El juez citó nuevamente a Ortega Cano, a Gloria Camila y a Michu, esta vez con la advertencia de que cualquier intento de ocultar información sería considerado obstrucción a la justicia. La segunda vista fue todavía más intensa que la primera. Allí, los abogados cruzaron acusaciones. La defensa de Michu insinuó que Gloria Camila había sido informada en privado del testamento antes de la primera citación, mientras que el equipo legal de la joven lo negó rotundamente y acusó a Michu de utilizar el caso para ganar visibilidad mediática. Ortega Cano, testigo directo de esa confrontación, apenas pudo contener su indignación. Fuentes cercanas aseguran que, al salir de la sala, comentó en voz baja que esto va a acabar con lo poco que quedaba de familia. La frase, filtrada a los medios, se convirtió en titular y símbolo de un conflicto que, aunque judicial, tenía profundas raíces personales. Y mientras el proceso seguía su curso, comenzaron a circular rumores de que existía un segundo documento, aún más comprometedor, en el que se detallaban no solo herencias sino también deudas y compromisos adquiridos en nombre de terceros. Si ese segundo testamento salía a la luz, podría arrastrar a otros miembros del círculo de Ortega Cano, personas que hasta ese momento se habían mantenido al margen del escándalo. Lo que en un principio parecía un caso aislado, se transformaba en una trama compleja de herencias, amistades antiguas, secretos familiares y posibles intereses cruzados. Y todo indicaba que el verano que Ortega Cano había soñado como un tiempo de descanso y desconexión sería, en realidad, el más largo y tenso de su vida. La actualidad del caso ha convertido este asunto en el centro absoluto del debate televisivo y de la conversación en redes sociales. Lo que empezó como un golpe inesperado para Ortega Cano se ha transformado en una batalla abierta que, a día de hoy, sigue generando titulares cada pocas horas. Las vacaciones ya no son siquiera un tema. Ahora, lo que preocupa y ocupa a todos los implicados es el desenlace judicial, y sobre todo, las implicaciones personales y mediáticas que está teniendo el famoso testamento secreto. En las últimas jornadas, el juez ha acelerado los tiempos. La presión mediática, unida a las filtraciones constantes, ha hecho que se adelante la siguiente comparecencia, prevista inicialmente para finales de mes. Esto significa que Ortega Cano no solo permanece en Madrid, sino que vive bajo la constante vigilancia de fotógrafos y periodistas que lo siguen a cada paso. Su mal humor es evidente. Las cámaras lo han captado entrando y saliendo de su domicilio sin querer responder a una sola pregunta, pero con gestos de visible enfado, a veces acompañado por su abogada, otra solo. Gloria Camila, mientras tanto, parece haber optado por una estrategia de imagen muy calculada. En redes sociales ha reaparecido con publicaciones que muestran una vida aparentemente normal, desayunos con amigas, entrenamientos en el gimnasio, alguna colaboración con marcas. Sin embargo, quienes analizan su actividad digital notan que hay mensajes indirectos, frases sueltas sobre la confianza, la traición o cerrar etapas que muchos interpretan como dardos hacia Michu. En televisión, su nombre está en boca de todos, y aunque ha rechazado entrevistas, varios colaboradores afirman que podría romper su silencio en un programa de máxima audiencia para dar su versión completa.
En el otro extremo, Michu ha intensificado sus apariciones mediáticas. Esta semana aceptó sentarse en un plató para responder a preguntas directas sobre el testamento. Su actitud fue firme, y dejó claro que nadie me va a quitar lo que me corresponde por derecho. Ante las insinuaciones de que está utilizando el caso para beneficio personal, contestó con una frase que encendió las redes: «No soy yo la que tiene miedo a lo que salga, pregúntenselo a otros». La frase, claramente dirigida a la familia Ortega Cano, fue reproducida en bucle en todos los programas de la tarde. Lo más impactante de la actualidad ha sido la filtración de un informe pericial preliminar que confirma que el testamento es auténtico y válido legalmente, al menos en su forma y firma. Esto cambia por completo el tablero. Ya no se trata de si el documento existe, sino de cómo se aplicará. La noticia ha sentado como un jarro de agua fría en el entorno de Ortega Cano, que confiaba en tumbar el documento por irregularidades formales. Según fuentes próximas, ahora la estrategia se centrará en intentar demostrar que el testador estaba incapacitado mentalmente en el momento de redactarlo, lo que podría anularlo. El problema es que esta nueva línea de defensa abre otra caja de Pandora. Si se intenta probar la incapacidad del testador, habrá que sacar a la luz episodios íntimos y familiares del pasado, algunos de ellos vinculados directamente con Ortega Cano y su círculo. Y eso, en términos de reputación pública, podría ser aún más dañino que aceptar el testamento. En paralelo, los rumores sobre un segundo documento no se han apagado. De hecho, un conocido periodista de investigación afirmó anoche que está en manos de un despacho de abogados de Sevilla y que, si se filtra, podría vincular herencias con cuentas bancarias en el extranjero. El propio periodista dijo que esto no es solo un tema de herencias. Aquí hay operaciones financieras de hace más de 15 años que podrían reabrir otros casos. La tensión también ha llegado a la relación entre Gloria Camila y su hermano José Fernando. Aunque él sigue alejado de la vida pública, fuentes cercanas aseguran que está profundamente molesto con la forma en que Michu está manejando el asunto y que habría hecho llegar un mensaje a su hermana pidiéndole que no se deje arrastrar por el enfrentamiento mediático. Esto, sin embargo, no ha impedido que los rumores sobre una posible reconciliación mediática entre Gloria Camila y Michu sigan circulando como parte de un plan televisivo. En este momento, la situación es un verdadero pulso de resistencia. Ortega Cano quiere proteger su imagen y su legado, Gloria Camila intenta no aparecer como la hija interesada, y Michu lucha por consolidarse como la figura que destapó la verdad de un testamento que, según ella, ha sido ocultado deliberadamente. El juez, por su parte, sigue blindando el proceso y ha advertido que cualquier filtración nueva podría acarrear sanciones, algo que no ha evitado que la prensa siga publicando datos cada día. El final del verano se acerca, pero en vez de descanso, lo que se avecina es un otoño cargado de citas judiciales, entrevistas exclusivas, declaraciones cruzadas y, posiblemente, más documentos que compliquen aún más el caso. La sensación general es que el escándalo apenas ha empezado y que lo que hoy se sabe podría ser solo una fracción de la verdad.